Hola, continuamos con nuestras clases de física y química de cuarto de la ESO. Estábamos trabajando con las magnitudes vectoriales, analizando qué eran los vectores, y ya en el vídeo anterior vimos la diferencia con las magnitudes escalares y cómo se podía representar de forma simple y óptima un vector o las magnitudes vectoriales mediante flechas. Pero debemos de ir un paso más allá y darnos cuenta que si queremos comparar distintos tipos de vectores, distintos tipos de magnitudes, para ello necesitamos, por un lado, lo que se conoce como la representación gráfica de vectores y con posterioridad veremos las operaciones con vectores. Al igual que cuando medimos longitudes, podemos comparar longitudes, podemos comparar tiempos o podemos sumar o restar, multiplicar longitudes. Pues igual tenemos que encontrar algo similar en el caso de los vectores. Pues bien, en cuanto a la representación gráfica, aquí he dibujado unos ejes coordenados. Los ejes coordenados nos servirán para poder referenciar, digamos, y representar todos los vectores que nosotros queramos. Por comodidad, todos nuestros vectores van a nacer siempre del origen de coordenadas de nuestro sistema de coordenadas. No tendría por qué ser así necesariamente, pero lo vamos a hacer de esta forma. Nos vamos a centrar solamente en vectores que nacen de los ejes coordenados, del origen. Pues bien, he representado un vector azul que he llamado A, un vector naranja que he llamado B y un vector verde que he llamado C. Si nos damos cuenta, las letras con las que nombramos los vectores llevan encima de sí, como un gorrito, una flecha. De esta forma estamos diciendo que lo que representa esa letra es un vector, una supuesta magnitud vectorial. Pues bien, representado el vector en los ejes, es posible ver o otorgar unas coordenadas, unos valores numéricos a nuestros vectores. Basta con que visualicemos la punta de la flecha, que evidentemente está representando o está sobre un punto de nuestro sistema de ejes coordenados, y ese punto va a tener unas coordenadas en nuestro sistema. Y esas coordenadas serán las mismas que nosotros otorgaremos a los vectores. De esta forma, el vector A es el vector 6, 5. Y aquí lo tenemos representado a la derecha. El vector B, aunque lo he hecho de forma aproximada, sería el vector menos 10, menos 2. E igualmente podemos representar vectores que no estén, que pueden estar encima o sobre nuestros ejes coordenados, como es el caso del vector C, que no tiene coordenada o componente horizontal y solamente tiene componente vertical, menos 11. Así podríamos representar cualquier vector e igualmente otorgarle un valor numérico. Asimismo, vemos en nuestro esquema de nuestra representación dos vectores rojos que nos vamos a aproximar, que se llaman vector I y vector J, y están representados con el color rojo, en color rojo. Bien, esos dos vectores hablaremos de ellos en otro momento, cuando profundicemos en vectores en los distintos temas de física que veremos. Ahora solamente mencionar que cuando hacemos representaciones gráficas de vectores, nuestros ejes coordenados de alguna forma vienen definidos también por un vector característico. En el caso del eje horizontal, ese vector característico se llama vector I y tiene la característica de ser horizontal y tener un tamaño igual a 1. Y para el eje Y o eje vertical tenemos el vector característico J, que es evidentemente vertical y también tiene tamaño 1.
Al ser I y J vectores con un tamaño 1, en vez de usar la flecha, en física se utiliza el circunflejo para indicar que tienen tamaño 1. Y de esta forma, los vectores I y J de alguna forma nos representan los ejes coordenados. Son los vectores propios de los ejes coordenados. Como digo, en el futuro, en otro tema, cuando estemos ya metidos en temas concretos de física, volveremos sobre estos dos vectores I y J y hablaremos en profundidad de ellos y veremos para qué son tan útiles. Nos permitirán construir otro tipo de representación que no sea en coordenadas y que se utiliza mucho en física. Pues bien, una vez que podemos o tenemos ya nuestros vectores representados en coordenadas, es posible hacer operaciones con vectores, algo fundamental, porque al igual que hemos dicho antes que podemos sumar o restar longitudes, que son magnitudes escalares, podemos sumar o restar magnitudes vectoriales. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué operaciones podemos realizar con vectores? Pues podemos sumar vectores. Es una de las operaciones que podemos realizar. Por ejemplo, el vector A, que viene representado por las coordenadas 10, 3, y el vector B, que viene representado por las coordenadas 5, menos 7, pueden sumarse entre sí. Es decir, podemos hacer la operación A más B. Esa operación A más B, evidentemente, va a dar como resultado un vector C, que será la suma de ambos. ¿Cómo se opera esa suma? Pues para sumar dos vectores, basta con sumar las componentes, o mejor dicho, sumar componente a componente. Es decir, esta componente se suma con esta y esta componente se suma con esta. Evidentemente hay componentes que tienen signo negativo, pues al sumar hay que tener en cuenta ese signo negativo. Por eso el vector C va a ser el vector 10 más 5, que es 15, y 3 más menos 7, que es 3 menos 7, que es el vector menos 4. De esta forma, cuando hablamos de la suma de vectores, en realidad también estamos incluyendo la diferencia, la resta. Porque se pueden sumar o restar vectores de igual forma. Por ejemplo, podemos intentar restar el vector A y el vector B. Aunque se suele hablar que se habla de la suma de vectores y ya estamos incluyendo, como digo, la diferencia. Al igual que antes, hay que operar componente a componente. Entonces, 10 menos 5 sería 5 y 3 menos menos 7 sería 10. ¿De acuerdo? Componente a componente. Y así obtenemos un vector nuevo.
Otra operación que podemos realizar es multiplicar un número por un vector. Eso se llama producto de un escalar con un vector. Por ejemplo, si definimos el vector R como el vector -2, 8, y llamamos a un escalar, como puede ser por ejemplo el 5, podríamos hacer la operación 5 por R, que sería lo mismo que operar 5 por el vector -2, 8. ¿Y en qué consiste el producto por un escalar y un vector? O entre un escalar y un vector. Pues en que el escalar multiplica a ambas coordenadas del vector. De esta forma, al multiplicar un número por un vector, lo que estamos haciendo es redimensionar el vector. Estamos haciéndolo o más grande, si el número que multiplica es mayor que 1, o más pequeño. De esta forma tendríamos un nuevo vector que sería el -10, 40. Y por último, tenemos otra operación que más que operación es una manera de obtener información de un vector, que es calcular el módulo de un vector. ¿Para qué nos puede servir calcular el módulo de un vector? Para conocer su tamaño, su valor numérico. La velocidad va a venir dada por un vector que tendrá, por ejemplo, sus coordenadas. Pero si nosotros queremos saber el valor concreto de la velocidad de un coche, necesitamos conocer su módulo. Y para conocer su módulo hace falta calcularlo. ¿Cómo se calcula el módulo? Cojamos, por ejemplo, un vector S que sea -3, 5. El módulo, a mí me gusta representarlo con dos rayas horizontales a la izquierda y a la derecha del vector, o directamente también se escribe la letra que se está usando para representar al vector sin la flecha encima. Y hay que hacer la siguiente operación: la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. En este caso sería -3 al cuadrado más 5 al cuadrado. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 9 más 25. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 34. Raíz de 34 sería el tamaño, el valor numérico que tendría ese vector. Si ese vector S está representando la velocidad de un coche, que podrían ser, por ejemplo, 100 km por hora, al calcular el módulo o el tamaño del vector, el resultado sería 100. Y si estamos en las unidades correctas, pues 100 km por hora. De esta forma, hemos podido ver cómo los vectores se representan gráficamente. En esa representación gráfica adquieren unas coordenadas y con esas coordenadas podemos jugar, podemos operar y sumar y restar vectores entre sí o multiplicar
cualquier vector por un número o escalar, así como calcular su módulo. Es importante darse cuenta de que exclusivamente son estas las operaciones que podemos realizar y no se pueden hacer otras operaciones. Es decir, yo no puedo multiplicar un vector por otro y quedarme tan pancho. Eso, existen otro tipo de operaciones que aquí no hemos visto, pero que escapan no solo a los niveles de este curso, sino a la idea general de las operaciones con vectores. Son otro tipo de operaciones, entre comillas, que no, para nosotros no están permitidas. ¿De acuerdo? Pues bien, de esta forma hemos hecho una pequeña introducción al mundo de los vectores.